No necesitas eso. Yo decido lo que es mejor para ti. Mi esposa dictó cada decisión durante años, hasta que descubrí sus archivos ocultos y terminé con sus juegos mentales para siempre. El día que mi vida comenzó a desmoronarse empezó con esa frase familiar que había llegado a temer: no necesitas eso. Yo decido lo que es mejor para ti. Su voz tenía una autoridad que se había incrustado gradualmente en nuestro matrimonio durante 3 años. Lo que comenzó como sugerencias ocasionales se había transformado en un control completo sobre cada aspecto de mi existencia. No siempre fue así. Durante nuestro noviazgo, parecía comprensiva y atenta. Las señales de alerta estaban allí, críticas sutiles sobre mis elecciones, pero las confundí con una preocupación genuina. Después de la boda, su verdadera naturaleza emergió lentamente, como un depredador que acecha cuidadosamente a su presa antes de atacar. El primer incidente importante ocurrió cuando quise comprar el coche de mis sueños. Había ahorrado durante años, investigado extensamente y encontrado el vehículo perfecto dentro de mi presupuesto. La emoción que sentía era palpable mientras conducía a casa para compartir la noticia. Su reacción fue una risa despectiva, seguida de un sermón sobre la responsabilidad financiera. Ese coche no es práctico. Ya he buscado una opción sensata que se adapte a nuestras necesidades. Mis necesidades no fueron consideradas. Mi investigación no significó nada. Al final de esa noche, mi sueño había sido efectivamente aplastado, reemplazado por su elección práctica que yo nunca quise. Ese patrón se repitió a lo largo de nuestra relación. Cada vez que expresaba el deseo de algo, ella lo descartaba de inmediato. Confía en mí, yo sé más. La guerra psicológica era sutil pero efectiva. Nunca levantó la voz ni se volvió físicamente agresiva. En cambio, usó tácticas de manipulación calculadas, cuestionando mi juicio, haciéndome dudar de mis decisiones y creando escenarios elaborados para demostrar que tenía razón. Finalmente, dejé de hacer sugerencias por completo. ¿Para qué molestarse cuando el resultado estaba predeterminado? Observé impotente cómo mi identidad se erosionaba, reemplazada por el cascarón de un hombre que existía únicamente para validar su control. Mis opiniones eran irrelevantes. Mis deseos eran obstáculos inconvenientes que debían ser eliminados. Ella controlaba nuestras finanzas, nuestro calendario social e incluso lo que vestía cada día. El punto de quiebre llegó inesperadamente. Mientras organizaba algunos documentos, descubrí que había estado interceptando llamadas de mi mejor amigo durante meses. Había decidido que esta amistad era perjudicial para nuestro matrimonio sin consultarme jamás. Este descubrimiento encendió algo dentro de mí. No ira, sino claridad. Por primera vez, vi nuestra relación por lo que realmente era, una prisión disfrazada de matrimonio. Esa noche, mientras me sermoneaba sobre cómo debería estructurar mi día de trabajo, la observé con nuevos ojos. La crítica constante, los comentarios denigrantes, la forma en que me hablaba como si fuera un niño incapaz de tomar decisiones básicas. Esto no era amor ni protección. Esto era control puro y simple. Sus palabras me pasaban por encima mientras los pensamientos corrían por mi mente. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Cuando había renunciado a mi autonomía tan completamente. La revelación fue a la vez aterradora y liberadora. Me había convertido en un prisionero en mi propia vida. Pero a diferencia de las cadenas físicas, estos grilletes mentales eran parcialmente autoimpuestos. Había aceptado su premisa de que ella sabía más, que su juicio superaba al mío en todos los asuntos. La verdad golpeó con fuerza. Nadie tiene derecho a dictar las decisiones de otra persona, ni siquiera bajo el pretexto de amor o protección. Mientras ella continuaba describiendo cómo debería reorganizar mi oficina para una máxima eficiencia, hice un voto silencioso. Esta guerra psicológica terminaría. Los juegos mentales se detendrían. Reclamaría mi identidad y mi libertad, una decisión a la vez. El camino a seguir no sería fácil, pero nada que valga la pena lo es. El viaje para liberarme de su control había comenzado, y no había vuelta atrás. El control se extendía mucho más allá de las posesiones materiales. Infectó cada relación en mi vida como un virus calculado. Mis amigos más cercanos desaparecieron gradualmente de mi vida. Cada uno fue eliminado sistemáticamente a través de su sutil manipulación.
No respetan nuestro matrimonio, decía ella después de cada reunión. ¿Te diste cuenta de cómo socavaron tus decisiones profesionales? No lo habían hecho, pero ella fabricaba pruebas tan convincentes que comencé a cuestionar mis propias percepciones. Mis partidos de baloncesto semanales con colegas, terminados porque ella afirmaba que eran influencias negativas que bebían demasiado después. Mi amigo de la infancia, que había sido el padrino en nuestra boda, fue apartado porque supuestamente la miró de manera inapropiada durante nuestra última cena juntos. No lo había hecho, pero ella insistió con tal convicción que finalmente cedí para mantener la paz. Los lazos familiares tampoco se salvaron. Mis padres vivían a solo 30 minutos de distancia, sin embargo, nuestras visitas se volvieron cada vez más raras. Ella fabricaba conflictos después de cada visita, afirmando que mi madre había hecho comentarios pasivo-agresivos o que mi padre había cuestionado sus decisiones. Pronto, mis llamadas a ellos se volvieron secretas. Conversaciones rápidas durante las pausas para el almuerzo en el trabajo, siempre con un sentimiento de culpa sobrevolando sobre mí. Incluso mi apariencia cayó bajo su jurisdicción. Mi guardarropa se transformó lentamente a medida que la ropa que había comprado desaparecía durante las limpiezas de temporada, reemplazada por artículos que ella seleccionaba. Estos te quedan mejor, insistía ella, aunque apenas me reconocía en el espejo. Mi cabello, que antes llevaba como prefería, ahora se cortaba según sus especificaciones en un salón que ella aprobaba. La pérdida más devastadora fue mi pasión por la fotografía. Antes de conocerla, pasaba los fines de semana explorando con mi cámara, capturando paisajes y escenas urbanas. El equipo en el que había invertido acumulaba polvo mientras ella consideraba mi pasatiempo una pérdida de tiempo que le restaba atención a ella. Mi cuarto oscuro se convirtió en un almacén sin consultarme. Cuando protesté, ella fabricó una crisis financiera que hizo que mi pasatiempo pareciera egoísta e irresponsable. El aislamiento se completó cuando nos mudamos a un nuevo vecindario por insistencia suya, lejos de cualquiera que yo conociera. Ella se integró rápidamente con los vecinos mientras yo seguía siendo un extraño en mi propia comunidad. Asistía a eventos sociales mientras yo trabajaba hasta tarde, estableciéndose como la mitad sociable de nuestra pareja mientras me pintaba como el esposo solitario y antisocial que necesitaba su guía para funcionar correctamente. Me convertí en un espectador de mi propia existencia, observando impotente cómo se tomaban decisiones sin mi participación. El impacto psicológico fue devastador pero casi invisible. No había moratones que documentar, ni discusiones a gritos para que los vecinos las oyeran. El abuso ocurría en conversaciones calculadas y manipulaciones sutiles que me dejaban cuestionando mis propias percepciones y juicio. Un encuentro casual destrozó esta realidad cuidadosamente construida. Mientras tomaba un café durante una pausa para el almuerzo, me encontré con un excolega que se había mudado años antes. Su reacción inmediata me impactó. Te ves diferente, no como tú mismo. Su honesta observación atravesó años de niebla. Más tarde esa noche, envió un mensaje. Estoy preocupado por lo que vi hoy. Recuerda quién eras antes. Esa persona todavía existe. Esas palabras me persiguieron durante días. ¿Quién era yo antes? La pregunta se convirtió en una astilla en mi mente que no podía quitar. Comencé a buscar atisbos de mi antiguo yo. Mirando fotos antiguas y mensajes de antes de nuestra relación. El contraste era impactante. El hombre seguro e independiente de esas imágenes parecía un extraño ahora. Siguieron pequeños actos de rebelión. Pedí un libro que ella desaprobaría usando una taquilla de entrega en lugar de nuestra dirección de casa. Me reconecté con un viejo amigo a través de una cuenta de correo electrónico secreta. Cada pequeña decisión tomada sin su conocimiento se sentía simultáneamente aterradora y estimulante. Eran fracturas microscópicas en su control, pero incluso las grietas más finas pueden eventualmente derribar las estructuras más fuertes. A medida que estas afirmaciones menores de independencia continuaban, noté que su agarre se tensaba en respuesta. Aunque no podía identificar exactamente qué había cambiado, su monitoreo se intensificó. Las preguntas se volvieron más frecuentes e inquisitivas. Los castigos psicológicos por infracciones percibidas se hicieron más severos. Era como si sintiera que la dinámica de poder estaba cambiando y estuviera decidida a reforzar los muros de mi prisión antes de que yo descubriera una ruta de escape. El lugar de trabajo había sido mi último santuario.
A pesar de sus intentos de dictar mis elecciones profesionales, mi competencia profesional se había mantenido intacta. Eso cambió cuando surgió inesperadamente una oportunidad de ascenso. El puesto ofrecía todo lo que yo anhelaba en secreto. Mayor autonomía, control creativo y viajes de negocios que proporcionarían breves respiros de su vigilancia constante. Cuando compartí la noticia, su reacción fue cuidadosamente calculada, no una desaprobación inmediata. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, empleó su estrategia más efectiva, la preocupación armada. ¿Es eso realmente un buen ajuste para ti? El estrés podría ser abrumador. Siguió con preguntas insidiosas que plantaron semillas de duda. ¿Crees que tienes las habilidades necesarias? ¿Recuerdas esa presentación del año pasado en la que tuviste dificultades? Su guerra psicológica continuó durante días. Cada noche traía nuevos argumentos en contra de la promoción disfrazados de preocupación amorosa. Solo estoy pensando en tu bienestar. ¿Recuerdas lo estresado que estabas durante el proyecto Johnson? El proyecto Johnson había sido uno de mis mayores éxitos. Pero ella reescribió esa historia hasta que cuestioné mis propios recuerdos. El golpe decisivo llegó cuando interceptó un correo electrónico de felicitación de mi jefe antes de que yo lo viera. Lo eliminó y luego pasó la noche enfatizando cómo mi puesto actual proporcionaba estabilidad y equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Cuando mi jefe mencionó el correo electrónico al día siguiente, la verdad quedó clara. Ella había sabotajeado deliberadamente esta oportunidad. En lugar de confrontarla de inmediato, la observé con desapego clínico. Sus acciones revelaron su verdadero miedo. No que yo fracasara, sino que tuviera éxito más allá de su control. El componente de viaje la amenazaba particularmente. La distancia debilitaría su capacidad para monitorear y manipular cada aspecto de mi vida. Astutamente, comencé a reconstruir mi confianza profesional. Me ofrecí como voluntario para proyectos que mostraban mis habilidades y me reconecté con mentores a través de comunicaciones cuidadosamente ocultas. Una cuenta de correo electrónico separada a la que solo accedía desde mi oficina se convirtió en mi salvavidas hacia el mundo exterior. Pequeñas victorias se acumularon mientras mantenía la fachada de sumisión en casa. Sus tácticas de control se extendieron a nuestras finanzas con una eficiencia aterradora. Las cuentas conjuntas le daban una visibilidad completa de cada transacción. Cualquier compra requería justificación y aprobación. Mi salario, depositado directamente en cuentas que ella monitoreaba, se convirtió en su recurso para asignar en lugar de ser mi ingreso ganado. La independencia financiera parecía imposible hasta que descubrí el programa opcional de contribución a la jubilación de la empresa, del que ella no sabía nada. Cada periodo de pago, un pequeño porcentaje desviado a esta cuenta se convirtió en la base de mi fondo de escape. El daño psicológico de años de control se manifestaba de maneras peculiares. Desarrollé elaboradas justificaciones internas antes de tomar decisiones incluso intrascendentes. ¿Debo pedir pavó o jamón para el almuerzo? ¿Aprobaría ella esta marca de pasta de dientes? El diálogo interno constante era agotador pero invisible para los demás. Los colegas veían a un profesional impecable mientras que por dentro yo luchaba contra una continua duda de mí mismo. La revelación más inquietante llegó durante una sesión de capacitación del departamento sobre relaciones laborales saludables. Mientras el presentador describía las señales de advertencia del comportamiento controlador, mentalmente marqué cada casilla. Lo que había normalizado como compromiso marital era abuso psicológico de manual. La revelación me dejó simultáneamente con náuseas y con la mente clara. Esa noche, la observé preparar la cena mientras dictaba cómo debía manejar una próxima reunión con un cliente. Su confianza en la gestión de mi carrera, a pesar de no tener conocimiento de mi industria, habría sido cómica si no fuera tan perjudicial. Deberías abordarlo de esta manera, instruyó, detallando una estrategia que habría socavado meses de cuidadosa negociación. Por primera vez, ignoré deliberadamente su consejo sin dar excusas ni justificaciones. La reunión procedió de acuerdo con mi juicio y resultó en una victoria significativa para nuestro equipo. Cuando me preguntó al respecto más tarde, respondí con una vaguedad deliberada, una técnica que había aprendido de su propio manual. La confusión en su rostro fue momentánea pero reveladora. La dinámica de poder había cambiado muy ligeramente. Por la noche, mientras ella dormía,
A menudo me quedaba mirando el techo, contemplando cuán completamente se había infiltrado en mi identidad. El control era tan completo que liberarse parecía imposible sin intervención externa. Sin embargo, esa intervención nunca llegaría porque la prisión existía principalmente en mi mente, construida sobre cimientos de confianza manipulada y duda de uno mismo diseñada. En esas horas tranquilas, un plan comenzó a formarse. No una reacción emocional o una confrontación dramática, sino una campaña estratégica para reclamar mi autonomía. El primer campo de batalla sería el área que ella consideraba completamente bajo su control, nuestras conexiones sociales. Era hora de reconstruir los puentes que ella había quemado sistemáticamente. Comenzando con la relación que había atacado más agresivamente, mi familia. La revelación que destrozó mis dudas restantes llegó a través de una fuente aparentemente inocente. Mientras buscaba documentos fiscales en nuestra oficina en casa, descubrí una carpeta meticulosamente escondida detrás de libros de referencia. Dentro había docenas de mensajes interceptados, llamadas, cartas, correos electrónicos, todos de mi familia que nunca me habían llegado. Lo más devastador fue una serie de mensajes urgentes de 6 meses antes sobre la cirugía de corazón de mi padre. Ella me había dicho que él tenía un chequeo menor cuando en realidad se había sometido a un triple bypass. La traición fue asombrosa en su cálculo. Me había llevado a visitarlo semanas después de su recuperación, fingiendo que era una visita de rutina mientras instruía cuidadosamente a mi padre de antemano para que no mencionara el procedimiento para evitar preocuparme. Con las manos temblando, continué examinando la evidencia de su campaña de aislamiento sistemático, invitaciones a festividades, anuncios de nacimiento, tarjetas de condolencia, todo oculto para mantener la narrativa de que mi familia se había distanciado. La documentación era extensa, sugiriendo que esto había estado sucediendo durante años, incluso antes de nuestro matrimonio. En lugar de confrontarla de inmediato, fotografié todo y volví a colocar la carpeta exactamente como la encontré. La parte táctica de mi cerebro, que había estado inactiva durante años, se activó de repente con una claridad cristalina. Una confrontación directa solo resultaría en negación, gaslighting, y potencialmente la destrucción de pruebas antes de que pudiera evaluar completamente la situación. Esa noche, viéndola preparar la cena mientras charlaba sobre los chismes del vecindario, experimenté una desconexión surrealista. ¿Quién era esta mujer que podía sonreír mientras destruía sistemáticamente mis conexiones familiares? La máscara de compañera amorosa parecía grotesca ahora que había vislumbrado detrás de ella. Su actuación fue impecable, preguntas preocupadas sobre mi día, observaciones consideradas sobre mi estrés aparente. Ni una sola vez su compostura flaqueó para revelar a la manipuladora calculada que ahora sabía que era. Al día siguiente, llamé a mi padre desde un teléfono desechable comprado durante el almuerzo. Su sorpresa al escuchar mi voz se transformó rápidamente en confusión cuando indagué cuidadosamente sobre su cirugía. Pensamos que estabas demasiado ocupado para visitar más durante mi recuperación, dijo, su voz cargada con años de dolor. Ella explicó lo exigente que era tu nuevo puesto, como solo podías arreglártelas para esa breve visita de fin de semana. La conversación confirmó mis peores sospechas mientras abría nuevas vías de revelación. El puesto que él mencionó había sido rechazado años atrás por insistencia de ella. La narrativa que ella había construido para mi familia me pintaba como un hijo distante y obsesionado con su carrera que priorizaba el trabajo sobre las emergencias familiares. Mientras tanto, ella se posicionaba como la esposa comprensiva que mantenía las conexiones a pesar de mi aparente indiferencia. Este descubrimiento desencadenó una investigación metódica en otros aspectos de mi vida que ella había controlado. Los registros financieros revelaron un socavamiento constante de mi avance profesional. Oportunidades que yo creía haber perdido debido a la competencia en realidad habían recibido respuestas declinando la consideración enviadas desde mi cuenta de correo electrónico sin mi conocimiento. El patrón se remontaba a años atrás, cada sabotaje cuidadosamente programado para evitar cualquier independencia potencial. Más inquietantes fueron las entradas del diario que encontré en su computadora portátil mientras ella asistía a su clase de yoga semanal, observaciones detalladas de mi comportamiento, catalogando mis reacciones a diversas tácticas de control. Anotando qué estrategias de manipulación resultaban más efectivas. La naturaleza clínica de estos registros sugería algo más allá del comportamiento controlador normal. Esto era una guerra psicológica sistemática ejecutada con una precisión aterradora. Dos revelaciones me golpearon simultáneamente.
Primero, mi escape necesitaba ser completo e irreversible. Las medidas parciales solo provocarían una escalada. Segundo, la confrontación sería peligrosamente impredecible dada la naturaleza calculada de su control. Esta no era una pareja emocional con la que se pudiera razonar. Esta era alguien que había pasado años construyendo una jaula elaborada a través de la manipulación psicológica. Consulté con un terapeuta bajo el pretexto de asesoramiento por estrés laboral, documentando cuidadosamente los comportamientos controladores sin revelar mis intenciones de escape. Su evaluación fue inequívoca. Lo que estás describiendo es consistente con un abuso psicológico altamente manipulador. Tus instintos de proceder con cautela son absolutamente correctos. El terapeuta me proporcionó recursos sobre control coercitivo y gaslighting que explicaron la niebla en la que había estado viviendo. Cada artículo y libro se sentía como leer mi propia biografía. Las heridas invisibles se volvieron nombrables: autoconfianza destruida, dependencia fabricada, erosión de la identidad, distorsión de la realidad. Comprender la metodología detrás de su manipulación me proporcionó una armadura psicológica crítica mientras planeaba mi salida. Durante las siguientes semanas, documenté meticulosamente todo mientras proyectaba la imagen del esposo sumiso que ella esperaba. Cada acto de sumisión era ahora una actuación consciente en lugar de una respuesta condicionada. Detrás de esta fachada, reconstruí la comunicación con familiares y amigos a través de canales seguros, reuní recursos financieros a los que ella no podía acceder y aseguré opciones de vivienda a través de conexiones de las que ella no sabía nada. La separación psicológica resultó ser lo más desafiante. Años de tener mi realidad definida por sus evaluaciones habían atrofiado mi confianza para tomar decisiones. Comencé a reconstruir esto a través de pequeñas elecciones privadas que gradualmente se expandieron en importancia. El proceso fue doloroso pero fortalecedor, como rehabilitar un músculo después de una inmovilización prolongada. Lo más importante fue la preparación mental para la inevitable confrontación. Su reacción involucraría cada táctica de manipulación en su arsenal: lágrimas, acusaciones, amenazas, falsas promesas, crisis artificiales. Comprender estos patrones de antemano era mi única defensa contra tácticas que habían tenido éxito innumerables veces antes. Esto no sería una batalla emocional. Sería un ajedrez psicológico contra un oponente que había estado estudiando mis movimientos durante años. La estrategia para reclamar mi vida requería precisión en lugar de confrontación. La oposición directa desencadenaría sus tácticas de control más agresivas. En cambio, implementé un plan de múltiples fases diseñado para desmantelar sistemáticamente su influencia mientras establecía los cimientos de mi independencia. La primera fase implicó la separación financiera. Abrí una cuenta segura en un banco diferente usando mi dirección de trabajo para todas las comunicaciones. Cada día de pago, desviaba una parte de los fondos a través de canales no rastreables antes de que ella pudiera monitorear los extractos. Pequeñas cantidades que no despertarían sus sospechas se acumularon gradualmente en una red de seguridad sustancial. La contribución al fondo de jubilación de la empresa aumentó a los límites máximos permitidos, creando recursos adicionales fuera de su conocimiento. Simultáneamente, reconstruí conexiones vitales que apoyarían mi transición. Reuniones secretas para almorzar con miembros de la familia sanaron heridas mientras establecían alianzas críticas. Su conmoción al enterarse del alcance de su manipulación se transformó rápidamente en un apoyo decidido. Mi hermano ofreció opciones de vivienda inmediatas mientras mi padre me conectó con un abogado especializado en casos que involucran control psicológico. La documentación se convirtió en mi arma más fuerte. Catalogué cada instancia de manipulación, sabotaje financiero y comunicación interceptada. Cada pieza de evidencia se almacenó de forma segura en múltiples ubicaciones. El archivo creciente reveló patrones que ni siquiera yo había reconocido por completo: tácticas de aislamiento sistemático, socavamiento estratégico de oportunidades profesionales, distorsión calculada de la realidad. La evidencia transformó vagos sentimientos de inquietud en pruebas concretas de abuso psicológico deliberado. El aspecto más desafiante implicó reconstruir mi confianza para tomar decisiones. Años de condicionamiento habían creado una deferencia automática a su juicio. Romper este patrón requería una práctica constante a través de elecciones progresivamente significativas hechas sin su participación.
Comenzando con decisiones menores como la selección del almuerzo y expandiéndose gradualmente a proyectos de trabajo y asignaciones financieras, reclamé mi capacidad para el juicio independiente. A lo largo de este proceso, mantuve una fachada cuidadosamente construida de cumplimiento. Esta actuación requirió una disciplina tremenda, especialmente a medida que mi realidad interna divergía cada vez más de mi comportamiento externo. Cada sí, querida y aquiescencia ahora representaban elecciones tácticas en lugar de respuestas condicionadas. La separación psicológica proporcionó una claridad sorprendente. Podía observar sus técnicas de manipulación con desapego analítico, donde antes habían desencadenado una capitulación emocional inmediata. Probar sus reacciones a afirmaciones menores de límites proporcionó inteligencia crítica. Cuando compré una camisa sin consultarla, su respuesta reveló el manual que probablemente emplearía durante la confrontación final: confusión inicial, intentos de hacerme cuestionar mi juicio, decepción fabricada y, finalmente, cuando esas tácticas fallaron, preocupaciones llorosas sobre mi salud mental. Cada reacción fue documentada y analizada para prepararme para la separación definitiva. La transformación se extendió más allá de las preparaciones prácticas. Mi autopercepción cambió fundamentalmente a medida que me reconectaba con aspectos de mi identidad que ella había suprimido sistemáticamente. Reanudar la fotografía a través de un discreto curso en línea reavivó capacidades creativas que casi había olvidado. Reconectar con mentores profesionales restauró la confianza en mi juicio profesional. Estos fragmentos de identidad recuperados se ensamblaron en un fortalecido sentido del yo, independiente de sus definiciones. Las sesiones de terapia profesional, cuidadosamente ocultas como consultas relacionadas con el trabajo, proporcionaron un apoyo crucial durante esta transición. El terapeuta se especializaba en la recuperación de relaciones coercitivas e inmediatamente reconoció los patrones que describí. La naturaleza calculada de este control sugiere un riesgo significativo durante la separación, advirtió. Tu instinto de planificar cuidadosamente en lugar de actuar impulsivamente es absolutamente correcto. Lo más valioso fue su perspectiva sobre las secuelas psicológicas que debía anticipar. Incluso después de la separación física, su voz permanecerá en tu cabeza, cuestionando tus decisiones y socavando tu confianza. Reconocer esos pensamientos como programación externa en lugar de tu juicio auténtico será un proceso continuo. Esta idea me preparó para las batallas internas que continuarían mucho después de la separación externa. Mientras ejecutaba este plan de recuperación, la observé con nueva claridad. Detrás de la fachada de compañera atenta, reconocí tácticas de manipulación de manual, distorsión de la realidad a través del control sutil de la información, castigo emocional por elecciones independientes, aislamiento estratégico de las redes de apoyo y socavamiento constante de la autoconfianza. Lo que una vez pareció preocupación ahora se revelaba como un mantenimiento calculado del dominio. El momento decisivo llegó inesperadamente. Mientras buscaba documentos fiscales, descubrió una de mis transacciones financieras independientes. En lugar de confrontarme de inmediato, comenzó a investigar más a fondo, sin saber que yo monitoreaba sus actividades a través de medidas de seguridad instaladas meses antes. Su descubrimiento aceleró mi cronograma, pero no lo descarriló. Todas las preparaciones esenciales estaban completas. Esa noche, viéndola preparar la cena mientras planeaba su estrategia de confrontación, experimenté una profunda revelación. El miedo que me había paralizado durante años se había transformado en algo completamente diferente: claridad, determinación y un compromiso inquebrantable de reclamar mi autonomía. La prisión psicológica que había parecido ineludible ahora aparecía como lo que realmente era: una construcción que existía principalmente en mi mente, mantenida a través de la manipulación en lugar de la realidad. La confrontación llegaría mañana, en mis términos, no en los de ella. Después de años de sumisión reactiva, finalmente implementaría la fase final de mi estrategia de salida cuidadosamente construida. El camino hacia la libertad estaba claro, las preparaciones completas y mi resolución inquebrantable. La guerra psicológica que había dominado nuestra relación terminaría, no con un estallido emocional, sino con una separación calculada e irreversible de la que no habría retorno. La mañana de la confrontación llegó con una claridad inusual. Mientras ella dormía, transferí mis pertenencias esenciales a un almacenamiento seguro y activé la fase final de la separación financiera. Al amanecer, todo estaba preparado. Cuando entró en la cocina, yo estaba revisando tranquilamente la documentación en la mesa del comedor.
Su confusión ante esta desviación de la rutina fue inmediata, pero rápidamente enmascarada detrás de una sonrisa practicada. ¿Qué haces en casa? ¿No deberías estar en el trabajo? Su voz tenía ese familiar tono autoritario, el que típicamente desencadenaba un cumplimiento inmediato. No hoy. Ni nunca más. Necesitamos hablar. Mi voz se mantuvo nivelada, desprovista de los detonantes emocionales que ella podía manipular. ¿Lo sé todo? Su estrategia inicial siguió el patrón esperado. Confusión, luego desestimación. ¿De qué estás hablando? ¿Te sientes bien? La preocupación en su voz habría parecido genuina en otro tiempo. Ahora la reconocí como el movimiento de apertura en un juego familiar. Sin responder a su cebo, presenté metódicamente la evidencia de su control sistemático, las comunicaciones familiares interceptadas, las oportunidades profesionales saboteadas, la manipulación financiera, el patrón documentado de tácticas de aislamiento. Con cada revelación, su expresión cicló a través de respuestas predecibles, negación, minimización, acusación, y finalmente, cuando esas fallaron, lágrimas. Solo intentaba protegerte, insistió, buscando mi mano. La retiré con calma, continuando mi presentación sin involucrarme con su actuación emocional. El retiro físico la sobresaltó visiblemente. Esta desviación del guión representaba un cambio de poder fundamental que no había anticipado. Cuando el enfoque lloroso falló, escaló a la ira, otra táctica predecible. Después de todo lo que he hecho por ti, no serías nada sin mi guía. Su voz se elevó dramáticamente, diseñada para provocar culpa y miedo. En cambio, observé sus tácticas con desapego clínico, notando cuán perfectamente se alineaban con los patrones de manipulación que había estudiado. La confrontación alcanzó su fase crítica cuando se dio cuenta de que sus enfoques estándar no estaban funcionando. El pánico brilló en sus rasgos mientras procesaba que la palanca psicológica en la que había confiado se había desvanecido. En ese momento, presencié algo notable. Su máscara se deslizó por completo, revelando a la manipuladora calculadora debajo de la fachada de esposa atenta. Su estrategia final desplegó todas las técnicas de manipulación simultáneamente, acusaciones de traición mientras se declaraba víctima, promesas de cambio mientras amenazaba sutilmente con consecuencias. La actuación fue casi impresionante en su complejidad, un despliegue desesperado de cada táctica de control que había tenido éxito previamente. Ya he mudado mis pertenencias, declaré cuando su tormenta emocional se detuvo. Los papeles del divorcio han sido presentados. Nuestras cuentas conjuntas han sido congeladas en espera de la separación legal. Esta conversación no es una negociación. Es una notificación. La naturaleza calculada de mi respuesta desencadenó un shock genuino. Durante años, sus manipulaciones solo habían encontrado reacciones emocionales que podía explotar. Este enfoque metódico y sin emociones representaba un escenario para el que nunca se había preparado, independencia psicológica completa. No puedes simplemente irte, insistió, su voz cambiando de la ira a la incredulidad. Tú me necesitas. Siempre me has necesitado. La declaración reveló el engaño central que había impulsado su comportamiento a lo largo de nuestra relación, la creencia de que mi dependencia era inevitable en lugar de fabricada. Esa creencia es exactamente por la que este matrimonio ha terminado, respondí, recogiendo mi documentación. He dispuesto que toda comunicación proceda a través de representantes legales. De ahora en adelante. Su último intento de control llegó cuando llegué a la puerta. Si te vas ahora, te arrepentirás para siempre. Nadie te entenderá nunca como yo. La afirmación era parcialmente cierta, aunque no en la forma en que ella pretendía. Nadie había estudiado mis vulnerabilidades tan a fondo como ella, específicamente para explotarlas. Ese conocimiento especializado murió con nuestra relación. Las semanas posteriores a la separación revelaron intentos adicionales de manipulación. Mensajes llorosos enviados a miembros de la familia retratándose a sí misma como la víctima abandonada. Correos electrónicos cuidadosamente redactados diseñados para provocar respuestas de culpa. Maniobras financieras que intentaban reafirmar el control. Cada táctica predecible confirmó la corrección de mi decisión mientras reforzaba los límites contra un nuevo compromiso. La recuperación procedió en etapas.
Los primeros meses se centraron en la rehabilitación básica de la toma de decisiones. Elecciones aparentemente simples, qué comer, qué vestir, cómo organizar los muebles, requerían un esfuerzo consciente para hacerse sin anticipar su aprobación. La terapia profesional proporcionó un apoyo crucial durante este periodo, ayudando a distinguir entre las preferencias auténticas y las respuestas programadas. Reconectar con mi identidad más allá de sus definiciones se convirtió en un proyecto arqueológico, excavando pasiones e intereses que habían sido sistemáticamente enterrados. La fotografía se convirtió en el centro de esta recuperación, capturando imágenes sin crítica ni permiso. Cada fotografía representaba la autonomía creativa recuperada. Las relaciones familiares sanaron gradualmente a través de conversaciones honestas sobre la manipulación que todos habíamos experimentado. La confirmación de mis experiencias por parte de ellos proporcionó una validación poderosa, contrarrestando años de distorsión de la realidad. Juntos, reconstruimos conexiones auténticas basadas en la comunicación directa en lugar de sus narrativas fabricadas. El avance profesional se aceleró sin su sabotaje. Oportunidades que antes habría declinado por miedo condicionado se convirtieron en catalizadores de crecimiento. Los colegas notaron la transformación, comentando sobre el aumento de la confianza y la decisión. La carrera que ella había socavado estratégicamente floreció una vez liberada de sus restricciones. La recuperación más significativa implicó reconstruir la confianza en mis percepciones. Años de gaslighting habían creado una comprobación habitual de la realidad, cuestionando mis observaciones y juicios. Gradualmente, esta hipervigilancia disminuyó a medida que la evidencia consistente confirmaba que mis experiencias eran válidas y fiables. 2 años después de la separación, me la encontré en un evento comunitario. La mujer que una vez había dominado mi existencia parecía extrañamente disminuida. Sus intentos de interacción recibieron una redirección educada pero firme. El encuentro confirmó lo que la terapia había sugerido: su poder siempre había existido principalmente a través de mi participación en su distorsión de la realidad. Sin ese compromiso, sus tácticas de manipulación no encontraban asidero. La libertad psicológica que he logrado no ocurrió a través de una confrontación dramática o una catarsis emocional. Llegó a través de la recuperación metódica de la autonomía, una decisión a la vez. La experiencia me transformó fundamentalmente, no en la persona que era antes de conocerla, sino en alguien nuevo, alguien fortalecido por superar el control sistemático. Para aquellos atrapados en prisiones psicológicas similares, mi mensaje es claro. Los muros existen principalmente en tu mente, mantenidos a través de la duda de ti mismo diseñada y la confianza manipulada. La libertad comienza con el reconocimiento de los patrones de manipulación por lo que son. El camino de salida requiere estrategia en lugar de reacción emocional. Y lo más importante, reclamar tu autonomía no solo es posible, es tu derecho fundamental.